Yo soy la abogada de mi madre, dijo la niña al juez. Algo increíble sucedió. Alex Turner no veía una ciudad, veía un algoritmo ineficiente. Desde su trono de datos en el piso más alto de la torre de Cíntara, un cubículo minimalista de vidrio y acero pulido, observaba el flujo de la metrópolis a través de pantallas holográficas. El tráfico era un cuello de botella en la red, los patrones de consumo eran picos de datos mal gestionados, las vidas de millones de personas eran simples variables en una ecuación que él, y solo él, estaba destinado a resolver. A sus 29 años, había construido un imperio tecnológico basado en una única y fría creencia: todo, absolutamente todo, podía ser optimizado. Su empresa, Cíntara, era la encarnación de su filosofía. Un campus de edificios inteligentes, interconectados por pasarelas de cristal, donde la temperatura, la iluminación e incluso el aroma del café en la cafetería eran ajustados en tiempo real por una IA central. Era un ecosistema perfecto de lógica y eficiencia, un testamento a su genio. Sin embargo, en medio de esta sinfonía de unos y ceros, existía una anomalía, un error en el sistema que irritaba a Alex cada vez que posaba su vista en ella, un extenso y antiguo jardín en la azotea. Era una mancha verde y caótica en la perfecta simetría de su imperio de silicio. Un ecosistema salvaje y anárquico de plantas con flores, árboles frutales enanos y enredaderas rebeldes que se negaban a crecer en ángulos de 90 grados. Para Alex, el jardín era el equivalente a un bug en un código inmaculado, una reliquia sentimental y profundamente ineficiente que había heredado del fundador original de la compañía. Y su cuidador era, a sus ojos, una variable aún más anacrónica. Samuel era un jardinero anciano y silencioso, un hombre que parecía pertenecer a otro siglo. Con su piel curtida por el sol y sus manos cubiertas de tierra, se movía por el jardín con una lentitud deliberada, una sombra verde que contrastaba dolorosamente con los jóvenes y enérgicos programadores que corrían por los pasillos de abajo. Alex apenas sabía su nombre. Para él, era simplemente el jardinero, una función obsoleta que pronto sería reemplazada por sistemas hidropónicos automatizados. No entendía la necesidad de la tierra, del sol, de la imprevisibilidad del clima. Eran variables sucias, incontrolables, inútiles para el futuro que él estaba construyendo. Esa mañana, Alex había convocado a su junta directiva. El aire en la sala de conferencias era frío y olía a metal ionizado. No había adornos, solo una larga mesa de obsidiana pulida y pantallas de pared a pared que mostraban flujos de datos en tiempo real. Damas y caballeros, comenzó Alex, su voz tan nítida y desprovista de emoción como la de la IA que gestionaba el edificio. Durante los últimos 3 años, nuestro equipo de Atlas D ha estado trabajando en el proyecto más ambicioso de la historia de Cíntara. Hoy, les presento a Prometheus. Las pantallas cobraron vida, mostrando una visualización deslumbrante de la ciudad, renderizada no con edificios, sino con miles de millones de puntos de datos interconectados. Prometheus no es solo un software de análisis predictivo, continuó, caminando por la sala con la confianza de un profeta. Es el siguiente paso en la evolución de la gestión urbana. Un sistema de IA capaz de predecir y optimizar cada aspecto de la vida en la ciudad, desde el flujo del tráfico y el consumo de energía, hasta la asignación de recursos sanitarios y la prevención del crimen. Prometheus convertirá el caos de la vida moderna en un sistema perfectamente optimizado. Los miembros de la Junta, un grupo de capitalistas de riesgo y ejecutivos con trajes a medida, observaban con una mezcla de asombro y codicia. Las proyecciones de rentabilidad eran astronómicas. Sin embargo, dijo Alex, deteniéndose frente al ventanal que daba a la ciudad, para que Prometheus alcance su máximo potencial, necesita más poder. Mucho más. Sus algoritmos requieren un centro de datos de nueva generación, una instalación que triplicará nuestra capacidad de procesamiento actual. Hizo una pausa, permitiendo que la magnitud de su declaración se asentara. El primer paso para la construcción de este nuevo centro requiere una recalibración de nuestros activos físicos. El único espacio viable para una expansión de esta escala es la azotea.
Silencio. Una de las directoras, una mujer mayor llamada Eleanor Vance, que había conocido al fundador original, frunció el ceño. Alex, ¿te refieres al jardín? Ese jardín ha sido el corazón de esta empresa durante 40 años. Es donde los empleados van a desconectar, a ser ineficientes, la interrumpió Alex, sin un ápice de respeto. Eleanor, entiendo el valor sentimental, pero no podemos permitir que la nostalgia obstaculice el progreso. He corrido las proyecciones. El aumento de productividad derivado del bienestar de los empleados por tener un lugar bonito donde sentarse es del 0.8%. El aumento de ingresos que generará Prometheus se estima en un 400% en 5 años. Se giró hacia las pantallas, que ahora mostraban un renderizado del nuevo y reluciente centro de datos, una caja de titanio y cristal que reemplazaba por completo el oasis verde de la azotea. Los datos son claros, concluyó, su voz dejando claro que la discusión había terminado. El valor sentimental de un puñado de petunias no puede competir con un terabyte de progreso. La demolición comenzará en 2 semanas, inmediatamente después de la votación final de los inversores. La decisión de Prometheus es, como siempre, matemáticamente infalible. Mientras Alex Thorne presentaba su visión de un futuro de silicio y datos, Samuel Rojas estaba de rodillas, con las manos hundidas en la tierra húmeda y oscura de la azotea. No oía los susurros de los servidores ni el zumbido de los drones de mantenimiento, escuchaba una sinfonía más antigua. El murmullo de las abejas danzando entre las flores de lavanda, el crujido de las hojas de un roble enano movidas por la brisa de la mañana, el lento y casi imperceptible estiramiento de las raíces bajo la superficie. A sus 72 años, el jardín no era solo su lugar de trabajo, era su lenguaje, su santuario, el lugar donde el caos de la vida encontraba un orden silencioso y perfecto. Hacía más de 40 años que cuidaba ese rincón del cielo. Lo recordaba cuando era apenas una colección de macetas en una azotea vacía, una idea del fundador original, un hombre que creía que los programadores necesitaban un lugar para recordar que existía un mundo más allá de las pantallas. Con sus propias manos, Samuel había transportado toneladas de tierra, había plantado cada árbol, había cultivado cada flor. Conocía los ciclos de cada planta, el lugar exacto donde el sol de la tarde acariciaba a las petunias y la sombra que preferían los helechos. El jardín era un organismo vivo, y él era su guardián, su traductor. Esa tarde, la sentencia le llegó no con la formalidad de un memorando, sino con la crueldad casual del mundo corporativo. Mientras recogía sus herramientas, un joven gerente de instalaciones, un chico con un traje demasiado ajustado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se le acercó con una tablet. Samuel, buenas noticias, dijo el joven, su tono condescendiente. Vamos a modernizar la azotea. Una gran mejora para la compañía. Samuel lo miró, sus ojos azules, claros y profundos como un cielo de invierno, esperando. Sí, vamos a construir un nuevo centro de datos aquí arriba. Tecnología de punta, continuó el gerente, ajeno al mundo que estaba a punto de aniquilar. Así que, vamos a necesitar que despejes el área. Ya sabes, las plantas, la tierra, todo eso. Tienes 2 semanas. Samuel sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. Miró a su alrededor, al trabajo de toda una vida. Vio a un par de ingenieros sentados en un banco bajo un cerezo en flor, discutiendo un problema, sus rostros relajados por primera vez en el día. Vio a una mujer del departamento de marketing meditando cerca de un pequeño estanque de lirios. Vio el ecosistema que había construido, un refugio no solo para pájaros e insectos, sino para las almas cansadas de los empleados de Cíntara. Despejarlo, repitió Samuel, su voz rasposa por el desuso. ¿Quiere decir, destruir el jardín? Bueno, destruir, es una palabra un poco dramática, ¿no crees?, se rió el gerente. Piénsalo como una reasignación de recursos. El algoritmo del proyecto Prometheus ha determinado que este es el uso óptimo del espacio. Es una decisión basada en datos puros.
Matemáticamente infalible. Esa frase, matemáticamente infalible, se clavó en la mente de Samuel. En los días siguientes, intentó apelar a la razón. Habló con el jefe de recursos humanos, un hombre que siempre le había sonreído amablemente en los pasillos. Entiendo tu apego, Samuel, de verdad, le dijo el hombre, con una expresión de falsa compasión. Pero tienes que entender el panorama general. Esto es progreso. No podemos dejar que la nostalgia se interponga en el camino de la innovación. Intentó hablar con Eleanor Dance, la única miembro de la junta que parecía tener un alma. Ella lo escuchó con genuina tristeza. Lo siento mucho, Samuel, dijo, con la voz cargada de resignación. Luché por él, pero la lógica de Alex es abrumadora. Los números que presenta son innegables. La Junta no puede ignorar una proyección de crecimiento del 400%. Me temo que es una batalla perdida. Nadie parecía entender. No hablaban de nostalgia, ni de sentimentalismo. Él intentaba hablarles de un sistema, de un equilibrio. Pero ellos solo veían hojas y flores, él veía un algoritmo vivo, infinitamente más complejo y resistente que cualquier cosa que pudiera salir de los servidores de Cíntara. Fue desestimado con condescendencia, tratado como un viejo nostálgico que no entendía el nuevo mundo. Un jardinero tratando de explicarle ecología a un grupo de programadores era como un poeta tratando de explicarle el amor a una calculadora. Hablaban idiomas diferentes. La sentencia había sido dictada por un dios llamado Prometheus, y su lógica era, a todas luces, irrefutable. Para el mundo de Cíntara, el jardín ya estaba muerto. Solo faltaba que llegaran las excavadoras. En los días previos a la votación final de los inversores, un aire de resignación se asentó sobre el jardín de la azotea. Los empleados que solían buscar refugio allí ahora pasaban con una mirada melancólica, como si estuvieran visitando a un amigo en su lecho de muerte. Pero Samuel no se había rendido. Mientras el resto de Cíntara veía el fin, él comenzó a observar con una intensidad renovada. Se convirtió en un científico en su propio laboratorio al aire libre, un detective buscando la pista que todos habían pasado por alto. Ignoró el zumbido de los drones que ya escaneaban la azotea para los planos de demolición y se centró en los datos reales. Observó los patrones de vuelo de las abejas de la colmena que había instalado hacía una década, notando cómo su actividad se intensificaba al amanecer y cómo preferían las flores azules a las amarillas, un detalle aparentemente trivial. Con una lupa, estudió la intrincada red de micelio, los hongos subterráneos que conectaban las raíces de casi todas las plantas, un sistema de comunicación natural que compartía nutrientes y advertencias. Anotó en su viejo cuaderno de botánica los cambios de temperatura del suelo, la forma en que el musgo crecía más denso en el lado norte de las rocas, la aparición de una rara especie de mariquita que solo se veía cuando la población de pulgones alcanzaba un umbral específico. Para cualquiera, eran detalles insignificantes, el pasatiempo de un viejo jardinero. Para Samuel, eran variables. Eran puntos de datos en el algoritmo más complejo de todos, la vida misma. El momento de la epifanía llegó de la forma más mundana. Una tarde, agotado y cubierto de tierra, bajó a la cafetería del campus para tomar un vaso de agua. En una de las pantallas gigantes que adornaban cada pared, generalmente mostrando noticias de tecnología o anuncios internos, se proyectaba una visualización de datos del algoritmo Prometheus. Era un deslumbrante ballet de luces y líneas, mostrando proyecciones de crecimiento demográfico, flujos de tráfico optimizados y redes de energía eficientes. Alex Torne, en un video pregrabado, explicaba la lógica con su habitual arrogancia. Prometheus funciona porque identifica y elimina las variables ineficientes. Filtramos el ruido estadístico para centrarnos en los patrones de alto impacto. Nuestro modelo es perfecto porque es puro, no se distrae con lo insignificante. Samuel se quedó inmóvil, mirando la pantalla. Y entonces, lo vio. No reconoció el código, por supuesto. Pero reconoció el patrón de su ausencia.
Vio vastas áreas de la simulación de la ciudad donde los datos eran uniformes, estériles. Vio parques y zonas verdes representados como simples bloques de espacio negativo, sin tener en cuenta su efecto sobre la calidad del aire, la salud mental de los ciudadanos o la biodiversidad local. Vio cómo el modelo predecía el consumo de agua basándose únicamente en el uso humano, ignorando por completo el ciclo de evaporación y la absorción del suelo en las áreas verdes que planeaba pavimentar. Prometheus no estaba eliminando el ruido, estaba eliminando la realidad. Su perfección era una ilusión, construida sobre una base de ignorancia deliberada. El algoritmo ignoraba la interconexión, la imprevisibilidad, la delicada y caótica danza de los sistemas vivos. Samuel, el jardinero, el guardián de uno de esos sistemas, se dio cuenta de que el algoritmo matemáticamente infalible tenía un fallo fundamental. Era frágil. Estaba destinado a colapsar, porque no entendía cómo funcionaba realmente el mundo. Una nueva determinación se apoderó de él. Ya no se trataba de salvar su jardín por nostalgia. Se trataba de evitar una catástrofe. Durante los siguientes días, su trabajo adquirió un nuevo propósito. Ya no era un jardinero preparándose para una demolición, era un abogado preparando el caso de su vida. No recopiló documentos legales ni archivos de datos. Recopiló pruebas del mundo real. Tomó muestras del suelo rico en nutrientes que había cultivado durante 40 años. Recolectó semillas de una docena de plantas diferentes, cada una con una historia única de resistencia y adaptación. Embotelló agua de lluvia recogida por su sistema de barriles, un sistema que la compañía ni siquiera sabía que existía. Y su principal pieza de evidencia, su viejo y desgastado cuaderno de botánica, lleno de 40 años de observaciones meticulosas, 40 años de datos que los servidores de $1.000 millones de Syntara habían ignorado por completo. La noche antes de la presentación final, mientras Alex Thorne repasaba sus proyecciones financieras, Samuel Rojas se sentó en un banco bajo las estrellas, en medio de su jardín condenado, y preparó su argumento. No iba a apelar a sus corazones. Iba a apelar a su lógica, usando un lenguaje que nunca antes habían escuchado, el lenguaje de la vida. El día de la presentación final a los inversores llegó con un cielo despejado y un aire cargado de electricidad. La sala de juntas del piso más alto era un escenario de alta tecnología preparado para el acto final de Alex Thorne. Un grupo selecto de inversores de capital de riesgo, hombres y mujeres con rostros impasibles que controlaban miles de millones de dólares, estaban sentados alrededor de la mesa de obsidiana. Sus ojos, acostumbrados a valorar el mundo en hojas de cálculo y proyecciones trimestrales, estaban fijos en el joven CEO. Alex estaba en su elemento. Con la ayuda de interfaces holográficas que respondían al movimiento de sus manos, presentaba un futuro deslumbrante, un mundo perfectamente optimizado y, lo más importante, inmensamente rentable, todo garantizado por la lógica infalible de Prometheus. Como pueden ver, dijo, haciendo girar una proyección tridimensional del nuevo centro de datos, la construcción en la azotea no es solo una opción, es una necesidad. Cada día que retrasamos esta expansión, perdemos una ventaja competitiva de 0.2%. Prometheus ha calculado que el retorno de la inversión se materializará en 18 meses. No hay conjeturas. No hay riesgo. Solo matemáticas. Los inversores asintieron, sus rostros iluminados por el brillo azul de los hologramas. La lógica era fría, dura e irrefutable. Estaban listos para firmar los cheques, para dar luz verde a la demolición, para desatar el poder de Prometheus sobre la ciudad. Por lo tanto, someto a votación la asignación de fondos para el proyecto, comenzó Alex, su voz resonando con la finalidad de una sentencia. Fue entonces cuando las puertas de la sala se abrieron. No con el deslizamiento silencioso y automatizado de siempre, sino con un suave empujón manual. Samuel Rojas entró en la habitación. El contraste fue tan discordante que por un momento todos se quedaron en silencio. Llevaba su ropa de trabajo limpia pero desgastada,
botas de jardinería con restos de tierra en las suelas y en sus manos no sostenía una tablet, sino una vieja caja de madera. El olor a tierra húmeda y a vegetación fresca que lo acompañaba era una invasión sensorial en el ambiente estéril y climatizado de la sala. ¿Qué significa esto?, espetó Alex, su rostro contraído por la ira ante la interrupción. Seguridad. Esperen, dijo Samuel, su voz tranquila pero con una autoridad que sorprendió a todos. No se dirigió a Alex, sino a los inversores. Antes de que voten para apostar el futuro de esta empresa en un algoritmo, les pido 5 minutos de su tiempo. Los guardias de seguridad se acercaron, pero una de las inversoras, una mujer conocida por su enfoque analítico y su aversión al drama, levantó una mano. ¿Quién es usted? Mi nombre es Samuel Rojas. Soy el jardinero, respondió él con simpleza. Alex soltó una carcajada, una mezcla de incredulidad y alivio. La situación era tan absurda que podría usarla a su favor. Damas y caballeros, mis disculpas. Parece que nuestro jardinero tiene algunos sentimientos sobre la reasignación de su parcela de flores. Samuel, este no es el momento ni el lugar. Al contrario, dijo Samuel, avanzando hacia la mesa. Este es precisamente el momento y el lugar. Porque su algoritmo, señor Thorne, tiene un fallo fundamental. Y voy a demostrarles que invertir en él, tal como está, sería la decisión más ilógica y financieramente catastrófica que podrían tomar. La audacia de la declaración dejó a todos sin palabras. Un jardinero acusando al algoritmo multimillonario de ser un mal negocio. Alex vio la oportunidad perfecta. Una demostración en vivo de la superioridad de la lógica fría sobre el sentimentalismo irracional. Si humillaba al viejo jardinero frente a sus inversores, su victoria sería aún más dulce. De acuerdo, Samuel, dijo con una sonrisa condescendiente, cruzándose de brazos. Tienes tus 5 minutos. La junta te escuchará. Ilumínanos con tu sabiduría botánica. Demuéstranos a todos el fallo en un sistema que procesa 1 petabyte de datos por segundo. Esto será muy entretenido. Concedido el permiso, Samuel se acercó a la mesa de obsidiana. No parecía intimidado por las paredes de vidrio, los hologramas parpadeantes o los rostros de los hombres y mujeres más poderosos de la ciudad. Con un cuidado reverencial, abrió su caja de madera, ignorando las sonrisas burlonas. No iba a defender un jardín. Iba a defender la realidad. El señor Thorne les ha presentado un modelo basado en lo que él llama datos puros, comenzó Samuel, su voz calmada resonando en el silencio tenso. Yo les presentaré un modelo basado en un sistema que ha estado procesando datos durante 3.000 millones de años. Se llama realidad. De su caja de madera, extrajo el primer objeto, un terrón de tierra oscura y rica. Lo colocó suavemente sobre la superficie pulida de la mesa de obsidiana, un acto de profanación en aquel templo de la esterilidad. Prometheus, dijo Samuel, ve esto como una variable inerte, suelo. Lo clasifica como un obstáculo a ser eliminado. Pero esto no es suelo. Es un universo. En este puñado de tierra hay más microorganismos que seres humanos en este planeta. Hay una red de hongos, llamada micelio, que conecta las raíces de casi todas las plantas de mi jardín, transportando nutrientes, agua y señales químicas de advertencia. Es una red de información viva, infinitamente más compleja y resiliente que cualquier fibra óptica. Los inversores se inclinaron hacia adelante, su curiosidad superando su escepticismo inicial. Alex permanecía de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona, esperando el remate del chiste. Su algoritmo, continuó Samuel, propone pavimentar sobre esta red. En su modelo, esto no tiene consecuencias, porque no puede medir el valor de esta red. No puede cuantificar cómo esta tierra absorbe el agua de la lluvia, previniendo inundaciones en los niveles inferiores, o cómo filtra los contaminantes del aire, mejorando la salud y la productividad de sus empleados de una manera que un filtro de aire industrial jamás podría. Luego, Samuel sacó varias semillas pequeñas y las alineó junto al terrón de tierra.
Prometheus ve esto como, vegetación, un activo estético con un valor de bienestar del 0.8%. Pero cada una de estas semillas es un paquete de datos genéticos perfeccionado a lo largo de milenios de evolución. Esta, dijo, señalando una semilla diminuta, es de una planta que atrae a las abejas. Su algoritmo predice el éxito de los cultivos en las zonas agrícolas fuera de la ciudad basándose en datos históricos. Pero ignora que mi jardín es uno de los últimos refugios para los polinizadores en este distrito industrial. Si eliminan este jardín, la producción de las granjas cercanas disminuirá en un 10% en 3 años. ¿Calculó Prometheus ese costo? La sonrisa de Alex vaciló. Y esta otra semilla, continuó Samuel, es de un árbol cuyas raíces profundas ayudan a mantener la integridad estructural de esta azotea, reduciendo la necesidad de mantenimiento en un 15% anual, un costo que su modelo tampoco ha incluido. Cada planta, cada insecto, cada microorganismo en ese jardín es una variable interconectada. Prometheus, en su arrogancia, las llama ruido. Pero en un sistema complejo, no existe el ruido. Solo existen variables que aún no comprendemos. Se giró para mirar a Alex directamente. Usted presume de eliminar lo insignificante. Pero la naturaleza nos enseña una lección fundamental: los sistemas más resilientes son aquellos que dependen de la diversidad de sus componentes más pequeños. Un ecosistema con una sola especie es frágil, vulnerable a un único punto de fallo. Un algoritmo que ignora la complejidad del mundo real es exactamente lo mismo. Prometheus no es un sistema robusto. Es un monocultivo digital, y está destinado al colapso en cuanto se enfrente a una variable que no previó. El silencio en la sala era ahora absoluto, pero ya no era de burla. Era de una atención intensa y alarmada. Uno de los inversores, un hombre conocido por su aversión al riesgo, miraba a Alex con una nueva y fría evaluación. Su algoritmo es brillante, concedió Samuel, pero es ciego. Es como un dios que solo puede ver los números y no la música que hay detrás de ellos. Predice un futuro basado en la eliminación de la complejidad, pero la vida, los mercados, las sociedades, prosperan en la complejidad. Construir su centro de datos sobre un modelo tan fundamentalmente erróneo no es progreso. Es un acto de una imprudencia financiera colosal. Eleanor Vance, la directora que había defendido el jardín, fue la primera en hablar. Samuel, ¿cómo sabes todo esto? Esto no es simple jardinería. Samuel sacó el último objeto de su caja, su viejo cuaderno de botánica, con las páginas amarillentas y los bordes gastados. Lo abrió sobre la mesa. Estaba lleno de décadas de anotaciones manuscritas, gráficos de patrones de floración, tablas de poblaciones de insectos y dibujos detallados de estructuras radiculares. Durante 40 años, he estado recopilando datos, dijo Samuel. Datos que sus sistemas nunca consideraron valiosos. Y en cuanto a cómo lo sé, es porque mi trabajo no siempre fue con la tierra. Miró a los rostros atónitos de la sala. Hace muchos años, yo era el Dr. Samuel Rojas, catedrático de Ecología Sistémica en la Universidad de Berkeley. Mi campo de estudio era precisamente cómo los sistemas complejos, ya sean biológicos o económicos, se comportan y colapsan. Cómo las pequeñas variables ignoradas pueden causar fallos catastróficos. Hizo una pausa, y un atisbo de un viejo dolor cruzó su rostro. Me retiré del mundo académico después de una tragedia personal. Un incendio forestal, predicho por mis modelos pero ignorado por las autoridades, se llevó a mi familia. Perdí la fe en los datos que no iban acompañados de sabiduría. Busqué consuelo en un lenguaje más honesto, el lenguaje de la naturaleza. Vine aquí, a este jardín, para recordar cómo funciona realmente el mundo. Y lo que he aprendido en estos 40 años es que cualquier sistema, natural o artificial, que sacrifica la resiliencia por la eficiencia, está construyendo su propia tumba. Se giró hacia Alex, cuya arrogancia se había evaporado, dejando al descubierto a un joven pálido y conmocionado. Su algoritmo no es un dios, señor Thorne. Es un niño prodigio que necesita que le enseñen humildad. El mundo de Alex Thorne se fracturó. La lógica impecable del anciano jardinero, del Dr. Samuel Rojas, había actuado como un martillo de geólogo,
golpeando el punto exacto de la falla estructural en su visión del mundo. Su rostro, normalmente una máscara de confianza impasible, ahora mostraba una palidez de shock. No había sido derrotado por un argumento emocional, sino desmantelado por una lógica superior, una lógica arraigada en décadas de datos que él había considerado ruido. Los inversores, un grupo de depredadores financieros que podían oler la debilidad a kilómetros de distancia, intercambiaron miradas rápidas y significativas. Ya no veían a Alex como un genio infalible, sino como un riesgo. El hombre conocido por su aversión al drama, David Chan, fue el primero en hablar, su voz cortante y precisa. Doctor Rojas, dijo, dirigiéndose a Samuel con un respeto que nadie en esa sala le había mostrado a Alex en años. Su análisis es alarmante. Está sugiriendo que el modelo predictivo central de Prometheus, en el que se basa toda la proyección de crecimiento de esta empresa, es fundamentalmente defectuoso. No lo sugiero, señor Chen. Lo afirmo, respondió Samuel con calma. Es un modelo brillante, pero incompleto. Al ignorar las interconexiones del ecosistema en el que opera, está garantizado que producirá resultados inesperados y negativos. En ecología, a eso lo llamamos un colapso trófico. En sus términos, sería una cascada de fallos sistémicos, punto. La sala quedó en un silencio sepulcral. Samuel acababa de traducir su argumento del lenguaje de la naturaleza al lenguaje del desastre financiero. Alex, dijo Chen, girándose hacia el joven CEO, su voz ahora desprovista de toda calidez. Necesitamos posponer esta votación indefinidamente. Y necesitamos una auditoría externa completa del algoritmo Prometheus, dirigida por un equipo que incluya a expertos en ecología sistémica. No voy a apostar $100 millones en un código que, al parecer, no entiende la diferencia entre un jardín y un aparcamiento. La humillación de Alex fue total y pública. No solo había sido superado intelectualmente, sino que su proyecto estrella, la base de su poder y su fortuna, acababa de ser puesto en cuarentena. Se dio cuenta, con un horror helado, de que el anciano no solo había salvado el jardín. Probablemente había salvado a Cíntara de un fracaso catastrófico y a él de la ruina profesional. Mientras los inversores se levantaban, recogiendo sus cosas y hablando en susurros urgentes, ignorándolo por completo, Alex se quedó de pie en medio de la sala, sintiéndose como un fantasma en su propio reino. Su imperio de datos puros se había derrumbado, no por un ataque informático, sino por la verdad contenida en un puñado de tierra. Cuando la sala quedó vacía, solo quedaron Alex, Samuel y Eleanor Vance. Gracias, Samuel, dijo Eleanor en voz baja. Hoy has hecho más por esta empresa que nadie en la última década. Luego se giró hacia Alex, su expresión una mezcla de lástima y severidad. Tienes mucho en qué pensar, Alex. Y salió, dejándolos solos. Alex se dejó caer en una de las sillas, la energía completamente drenada de su cuerpo. Miró a Samuel, que recogía tranquilamente sus semillas y su cuaderno de la mesa. La ira que esperaba sentir no estaba allí. En su lugar, había un vacío, una confusión abrumadora. Usted podría haberme destruido, dijo Alex, su voz apenas un susurro. Podría haber esperado a que lanzáramos el proyecto y luego exponer el fallo. Podría haber arruinado la compañía. ¿Por qué no lo hizo? Samuel terminó de guardar sus cosas y lo miró con unos ojos que contenían una sabiduría forjada en el dolor. Porque destruir es fácil, señor Thorne. Cualquiera puede talar un árbol. Se necesita paciencia, conocimiento y cuidado para hacerlo crecer. Yo no estoy interesado en la destrucción. Estoy interesado en el cultivo. Alex no supo qué responder. Su vida entera se había basado en la disrupción, en la demolición de lo antiguo para construir lo nuevo. La idea de cultivar le era completamente ajena. Entonces, ¿qué quiere?, preguntó Alex, volviendo al único lenguaje que entendía, la transacción. ¿Dinero? ¿Una compensación? Ponga su precio. Samuel negó con la cabeza, una leve sonrisa triste en sus labios. Lo que usted tiene no me interesa. Pero le haré una oferta. Se acercó, su presencia llenando la sala de una manera que la de Alex nunca había logrado. Le ofrezco enseñarle.
Le enseñaré a leer el lenguaje que sus algoritmos no pueden procesar. Le enseñaré a ver los patrones en el crecimiento de una hoja, a entender la lógica en el vuelo de una abeja, a reconocer la sabiduría en la resiliencia de un ecosistema. Y juntos, hizo una pausa, podemos tomar su brillantez para el código y mi comprensión de los sistemas vivos y construir algo verdaderamente revolucionario. Algo que no solo sea eficiente, sino también sabio. Algo que no solo sea rentable, sino también resistente. La oferta dejó a Alex sin palabras. No era una demanda, era una invitación. No era un castigo, era una oportunidad de redención. ¿Por qué?, logró preguntar Alex. ¿Por qué ayudarme, después de cómo lo traté? Porque veo potencial en usted, respondió Samuel. Veo una mente brillante que ha estado creciendo en un suelo estéril. Tal vez, con un poco de cuidado, pueda dar un tipo de fruto diferente. Alex se quedó en silencio durante un largo momento, procesando la magnitud de la oferta. Era la decisión más importante de su vida. Podía rechazarla, despedir al viejo, intentar arreglar el algoritmo en secreto y seguir con su plan. O podía aceptar la humillación, convertirse en el estudiante de su propio jardinero y embarcarse en un camino que no entendía, pero que, en el fondo de su alma recién vaciada, sentía que era el correcto. De acuerdo, dijo finalmente, su voz apenas audible. Acepto. Bien, dijo Samuel, asintiendo. Su primera lección será mañana al amanecer. En el jardín. Y por favor, no traiga su teléfono. Al amanecer del día siguiente, Alex Thorne se encontró de pie en el jardín de la azotea por primera vez, no como un conquistador, sino como un estudiante nervioso. Llevaba unos vaqueros incómodos y una chaqueta que había comprado en línea a medianoche, sintiéndose ridículamente fuera de lugar. El aire fresco de la mañana, perfumado con el aroma de la tierra húmeda y el jazmín, era un asalto a sus sentidos, acostumbrados al aire filtrado y estéril de su oficina. Samuel ya estaba allí, podando suavemente un rosal. No le dio a Alex una conferencia. Simplemente le entregó un par de guantes de jardinería y una pequeña pala. Su primera lección, dijo con calma, es aprender la diferencia entre la información y el conocimiento. Quite las malas hierbas de ese parterre. Pero antes de arrancar nada, debe aprender a identificar cada planta. Unas son malas hierbas, otras son flores silvestres que atraen a los polinizadores y otras son hierbas medicinales. Su tarea es distinguirlas. Durante las siguientes 2 horas, Alex, el hombre que podía procesar un petabyte de datos antes del desayuno, se sintió como un completo idiota. Cada planta le parecía igual. Arrancó una valiosa flor de manzanilla y dejó intacta una tenaz mala hierba. Samuel lo corregía pacientemente, no con críticas, sino con explicaciones. Le enseñó a sentir la textura de las hojas, a oler la tierra, a observar la forma en que la luz del sol caía sobre cada brote. Le estaba enseñando a leer un nuevo tipo de datos, datos sensoriales, intuitivos, que no podían ser cuantificados. Esta extraña tutoría continuó durante semanas. Alex pasaba sus mañanas en el jardín y sus tardes en la sala de juntas, lidiando con las consecuencias de su humillación pública. La noticia de la auditoría de Prometheus y la influencia del jardinero se había filtrado, y el escepticismo dentro de la empresa era palpable. La rebelión llegó, como era de esperar, de su círculo de ejecutivos más cercano. En una tensa reunión, su director de operaciones, Mark Jansen, un hombre cuya visión del mundo era tan binaria como el código que supervisaba, puso las cartas sobre la mesa. Alex, esto ha ido demasiado lejos, dijo, su voz goteando desdén. Los equipos de I+D están paralizados. Los inversores están nerviosos. Y los rumores son que pasas tus mañanas jugando en la tierra con un viejo. Necesitas reafirmar el control. Despide al jardinero, emite una declaración pública sobre mejoras en el algoritmo y volvamos al negocio. El negocio, como lo conocíamos, se basaba en un modelo defectuoso, Mark, respondió Alex, sorprendiéndose de su propia calma. El doctor Rojas nos salvó de un desastre. El doctor Rojas es un jardinero, se burló Jensen. Estamos dirigiendo una empresa de tecnología, no un club de botánica.
Su influencia es antinatural. Fue entonces cuando Samuel, a quien Alex había insistido en que asistiera a la reunión, habló por primera vez. No se defendió. Simplemente hizo una pregunta. Señor Jensen, ¿cuál es el mayor problema al que se enfrenta su equipo de logística en este momento? Jensen, desconcertado por la pregunta, respondió a la defensiva. La optimización de la última milla en las entregas urbanas. Los algoritmos de enrutamiento son ineficientes. El tráfico es impredecible. Interesante, dijo Samuel. Se acercó a una pizarra blanca y comenzó a dibujar. No dibujó un diagrama de flujo, sino la estructura de una colonia de hormigas. Una colonia de hormigas resuelve este problema a diario. Usan un sistema de feromonas descentralizado para encontrar el camino más corto y eficiente hacia una fuente de alimento, adaptándose en tiempo real a los obstáculos. No hay un servidor central. No hay un CEO. Solo un conjunto de reglas simples que crean una inteligencia colectiva increíblemente robusta. A esto lo llamamos estigmergia. Los ejecutivos lo miraban como si estuviera loco. Ahora, continuó Samuel, imaginen si, en lugar de intentar forzar un control centralizado en sus rutas de entrega, crearan un algoritmo inspirado en este sistema. Un sistema descentralizado que aprenda y se adapte orgánicamente. Sería más barato, más rápido y exponencialmente más resistente a los fallos. Un silencio pensativo llenó la sala. La idea era tan extraña, tan radical, que nadie supo qué decir. Alex vio la oportunidad. Eso es lo que vamos a hacer, declaró. Vamos a crear una nueva división en Syntara, Sistemas Biointegrados. Será codirigida por mí y por el Dr. Rojas. Nuestro primer proyecto será resolver el problema de la última milla usando los principios de la estigmergia. La resistencia fue feroz. Varios ejecutivos amenazaron con dimitir. La idea de que un jardinero codirigiera una división de I+D era una herejía. Pero Alex se mantuvo firme. Había pasado suficiente tiempo con Samuel para reconocer la profunda lógica en su aparente locura. Bajo la dirección conjunta del CEO y el jardinero, el nuevo equipo comenzó a trabajar. Fue un choque cultural. Los programadores intentaban aplicar fórmulas rígidas mientras Samuel les hablaba de la danza de las abejas y la estructura de los termiteros. Pero lentamente, con la traducción de Alex actuando como puente, empezaron a entender. Comenzaron a escribir código que no solo calculaba, sino que evolucionaba. El avance llegó 3 meses después. El nuevo algoritmo, llamado En-ROAD, superó al sistema de logística existente en un 40% en las simulaciones. Era más rápido, usaba menos recursos y, lo más importante, era increíblemente adaptable. Cuando introdujeron un bloqueo de carretera masivo en la simulación, el antiguo sistema colapsó. En-ROAD, como una colonia de hormigas real, simplemente encontró un nuevo camino en cuestión de segundos. La presentación de los resultados a la junta directiva fue un momento de triunfo silencioso. Mark Jensen no dijo nada, su rostro una máscara de incredulidad. Los datos, el Dios que todos ellos adoraban, habían validado el enfoque del jardinero. Alex, bajo la tutela de Samuel, estaba cambiando. Pasó de ser un CEO arrogante que dictaba órdenes a un líder visionario que hacía preguntas. Aprendió que la verdadera innovación no venía de tener todas las respuestas, sino de observar el mundo con humildad y curiosidad. Aprendió el valor de la sabiduría que no se podía cuantificar, de la resiliencia sobre la eficiencia bruta, del cultivo sobre la disrupción. Estaba aprendiendo a ser, no solo un mejor CEO, sino un mejor ser humano. 5 años después, Syntara ya no era reconocible. La torre de cristal seguía en pie, pero su alma había sido reconfigurada. La empresa se había convertido en la pionera mundial de una nueva disciplina que llamaron tecnología viva, un campo que fusionaba la inteligencia artificial con los principios de los sistemas biológicos para crear soluciones sostenibles y resilientes. El jardín de la azotea, lejos de ser demolido, se había expandido. Ahora era un centro de investigación de fama mundial, el Laboratorio Samuel Rojas de Ecología Sistémica, una cúpula geodésica donde la naturaleza y la tecnología coexistían en una simbiosis perfecta.
Alex Torne se encontraba en el escenario del Foro Económico Mundial. Ya no era el joven arrogante y nervioso de antes. A sus 34 años, se movía con una calma y una confianza que no nacían del ego, sino de un propósito profundo. Estaba allí para lanzar la iniciativa más ambiciosa de Syntara hasta la fecha, la red Mycelium, una plataforma de código abierto diseñada para ayudar a las ciudades a ser más sostenibles, inspirada en la red de comunicación subterránea de los hongos que Samuel le había enseñado a ver. Hace 5 años, comenzó Alex, su voz llenando el auditorio, yo creía que el futuro estaba escrito en líneas de código. Creía que la perfección era la ausencia de errores, que la eficiencia era el objetivo final y que la naturaleza era un sistema obsoleto que debíamos superar. Estaba profundamente equivocado. Hizo una pausa, y una imagen del viejo jardín de la azotea apareció en la pantalla detrás de él. El futuro, he aprendido, no se programa. Se cultiva. Y la lección más importante de mi vida no me la enseñó un algoritmo de $1 billón, sino un viejo jardinero. Contó la historia. La historia de Prometheus, de su arrogancia, y de cómo un hombre con las manos cubiertas de tierra había desmantelado su imperio de datos con la simple verdad de una semilla. No lo contó con vergüenza, sino con gratitud. El doctor Samuel Rojas, que nos acompaña hoy desde su jardín, dijo Alex, mientras una cámara enfocaba a un Samuel sonriente, sentado en un banco en la azotea de Syntara, me enseñó que los algoritmos más complejos, más eficientes y más perfectos no están escritos en silicio. Están escritos en el ADN de una simple abeja, en la estructura de una colonia de hormigas, en la red interconectada de raíces bajo nuestros pies. Me enseñó que la verdadera innovación no consiste en reemplazar la naturaleza, sino en aprender a escuchar su sabiduría de 3.000 millones de años. La presentación de la red Mycelium no fue un despliegue de proyecciones deslumbrantes, sino una demostración de principios. Mostró cómo las ciudades podían gestionar sus redes de agua inspirándose en los sistemas de captación de las bromelias, cómo podían optimizar sus redes eléctricas imitando la distribución de energía en un bosque, y cómo podían crear economías circulares basadas en el principio de cero residuos de un ecosistema maduro. Syntara ya no vendía solo eficiencia, vendía sabiduría. Y el mundo estaba escuchando. Después de la presentación, un joven y ambicioso CEO de una startup se acercó a Alex. Señor Torne, su historia es inspiradora. Pero, siendo honestos, ¿no es todo esto solo un buen marketing? ¿No es más rentable simplemente construir el maldito centro de datos? Alex sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Es la pregunta que yo habría hecho hace 5 años. Y la respuesta es no. Porque resulta que la resiliencia es, a largo plazo, infinitamente más rentable que la eficiencia bruta. Nuestros sistemas rara vez fallan, nuestros empleados son los más leales e innovadores del sector, y nuestros productos resuelven problemas reales en lugar de crear otros nuevos. Samuel me enseñó la diferencia entre las ganancias trimestrales y el valor generacional. Esa tarde, Alex regresó al campus. No fue a su oficina, sino directamente al jardín de la azotea. Encontró a Samuel sentado en su banco, observando las abejas. Fue un buen discurso, dijo Samuel sin apartar la vista de las flores. Solo estaba citando a mi maestro, respondió Alex, sentándose a su lado. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo que había sido forjado a lo largo de 5 años de mañanas tempranas y conversaciones profundas. ¿Sabes?, dijo Alex finalmente. Hoy he entendido algo. La verdadera razón por la que Prometheus falló. No fue solo porque ignoraba las variables. Fue porque fue construido sobre la arrogancia. Fue diseñado para controlar el mundo. Y lo que hemos construido juntos, todo esto, gesticuló hacia el laboratorio y la ciudad más allá, funciona porque está basado en la humildad. En la idea de que somos parte de un sistema, nos usamos. Samuel asintió, una leve sonrisa en sus labios. Has aprendido bien, Alex. Te ha llevado 5 años, pero finalmente has empezado a pensar como un jardinero. ¿Y qué es lo que un jardinero sabe que un CEO no?, preguntó Alex. Que no puedes forzar el crecimiento. Solo puedes crear las condiciones para que florezca.
Y que el legado más importante que puedes dejar no es lo que construyes, sino lo que dejas crecer para las generaciones futuras. Alex miró el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores que ningún algoritmo podría replicar. Se dio cuenta de que la verdadera victoria de Samuel no fue solo salvar un jardín o una empresa. Fue plantar una semilla en la mente de un joven arrogante y cuidarla pacientemente hasta que dio un fruto que ninguno de los dos podría haber imaginado. La transformación estaba completa, pero el impacto, como las ondas en un estanque, apenas comenzaba a extenderse. Y todo había empezado con un simple jardinero que tuvo el coraje de recordarle a un rey de la tecnología que, en el jardín de la vida, la humildad es la única verdadera superinteligencia.